Buenos días a todos. Hoy vamos a ver dos temitas de lo más interesantes. Uno tiene que ver con la aplicación de los test psicotécnicos en el proceso de selección y el otro con el tema del assessment center. Así que, sin más, vamos a empezar. El propósito, el objetivo de la clase de hoy, en particular de esta relacionado con el tema de los tests que vamos a estar viendo, tiene que ver con los objetivos que están marcados acá, digamos, ¿no? Por un lado, entender cuál es el rol que tienen los tests en el proceso de selección de personal, entender cómo se integran las baterías psicotécnicas. Vamos a tratar de identificar los distintos tipos de tests que hay y que tienden a evaluar cada uno de ellos. Vamos a conocer los tests que son más comúnmente aplicados en el proceso de selección de personal y finalmente vamos a ver cuál es la importancia del informe de evaluación psicológica y cómo es el tema de la devolución a los candidatos. Muy bien. Si recordamos el proceso de selección que también nos explicó Fabi, hablamos del proceso de preselección y del proceso de selección propiamente dicho. Normalmente les habíamos dicho que, bueno, la técnica o la herramienta más usada en el proceso de selección es la entrevista que vimos el sábado pasado, ¿no? También vamos a ver después de esta parte de test, la parte de Assessment Center, y había otras técnicas que mencionamos, como la evaluación psicológica, y también comentamos algunas otras, pero hoy nos vamos a detener en esta, es una evaluación psicológica. O sea, no es la herramienta por excelencia que vamos a utilizar en el proceso de selección, va a ser una herramienta adicional que nos puede ayudar a tomar una decisión. Recuerden que el examen médico es obligatorio, pero no así la evaluación psicológica. Es más, hay muchas compañías, muchas empresas, muchas organizaciones que no lo aplican para nada. Profes, me olvidé de decirles, por favor, miren el chat y me avisan si hay alguna pregunta. Este concepto de que los test psicológicos son instrumentos estandarizados de evaluación para medir algo de la personalidad o de los intereses o de la aptitud o del coeficiente intelectual, es una definición muy relevante, porque algunas veces me ha tocado en mi experiencia encontrarme con consultoras o psicólogos que te ofrecen algunas herramientas que te dicen, no, esta es una herramienta que yo desarrollé. No es tan fácil desarrollar una herramienta de evaluación psicológica. Ustedes piensen como si ustedes se fueran a hacer un análisis de sangre y para llegar a determinar que hay una prueba que mide el colesterol y está muy bien catalogado cómo se hizo. Se pasó por una muy amplia investigación, se aplicó en muchísimas personas, se estudió a lo largo de los años. Y lo mismo pasa con el tema de los test psicológicos. O sea, no podemos creer que alguien, por más que tenga la capacidad de crear un test, si no fue probado en muchas personas, no tenemos seguridad que mide lo que realmente queremos medir. Entonces, así como consejo, desconfíen de los profesionales que les ofrezcan una herramienta que desarrollaron ellos, no porque no crean en su capacidad, sino que es bastante difícil a nivel individual generar una herramienta estandarizada para medir algo sin ser probado en muchísimas personas, ¿no? Y cuando digo muchísimas personas, estamos hablando de miles, de 40 miles, de 50 miles, de 60 miles,
También hay que ver muchas veces, otro tema es los test, según las culturas, según las poblaciones, o sea, hay muchas cuestiones a considerar para saber que realmente el test va a funcionar. En el propio proceso de selección dijimos que aplicamos lo que se llama un psicotécnico laboral, porque psicotécnicos se pueden aplicar en muchas condiciones, ¿no? Cuando nosotros tenemos un hijo que va al colegio eventual, o quieren entrar en algún colegio, en algunos colegios, por ejemplo, le toman un psicotécnico a los chicos. Si tenés de nuevo, si tu hijo tiene problemas en el colegio de aprendizaje, puede ser que le tomen un psicotécnico. Cuando uno hace un proceso de orientación vocacional, es común que te tomen un psicotécnico. Entonces, digamos, no es una única instancia donde solamente en el proceso de selección vamos a encontrar la aplicación de psicotécnico. Pero cuando estamos hablando de un psicotécnico laboral, nos referimos a esta definición, a un conjunto de pruebas psicológicas adecuadamente seleccionadas y combinadas para obtener un conocimiento acerca de las características de un individuo en lo que respecta a lo que querramos medir: inteligencia, personalidad, intereses, habilidades. Siempre teniendo en cuenta qué es la posición que vamos a cubrir y en el contexto del cual se va a desempeñar el individuo. Porque no es que vamos a aplicar el mismo psicotécnico, vamos a suponer que yo soy una organización que aplico psicotécnicos para todos mis empleados. No necesariamente le voy a aplicar la misma batería de psicotécnicos para los candidatos sin importar cuál sea la posición que van a cubrir. Porque si yo tengo que cubrir una posición en una persona que va a trabajar en un depósito, tal vez necesite medir sus habilidades y su inteligencia espacial. Y si voy a tomar una persona que va a hacer logaritmos, probablemente necesite medir su inteligencia lógica y abstracta, y entonces no tiene ningún sentido que al que va a escribir, va a hacer desarrollo de software, le tome uno de habilidades espaciales, y al que va a estar en un depósito, uno de razonamiento lógico matemático. Entonces, es muy importante que el psicotécnico, si bien las pruebas son estandarizadas, se eligen una serie, es como cuando el médico, ¿no?, les da la orden del análisis, y bueno, en función del análisis clínico que hizo el médico y de las problemáticas que tienen ustedes, le va a decir, bueno, a vos te hago el colesterol, hay cosas que se los podés medir más o menos a todos, pero a cada uno le tiene que medir cosas diferentes según los problemas clínicos que presente. Bueno, acá también, digamos, el psicólogo va a armar la batería según el perfil del puesto que estemos tomando. Entonces, el perfil es, como les decía recién, es extremadamente importante. La otra cosa es tomar diversas pruebas, porque cuanto, digamos, a veces no alcanza una sola prueba para medir algo, a veces hay que elegir diversas pruebas para confirmar que lo que estoy mirando, lo que estoy viendo es exacto, y esto podría ser, siguiendo con la analogía de la medicina, que a veces tenés que hacer un análisis de sangre y también una radiografía y también una ecografía para terminar de entender cuál es el problema de salud que tiene la persona. En este caso es para terminar de comprender quién somos, porque obviamente los seres humanos somos bastante complejos, ¿no? Y también es importante entender la cultura de la organización. Hemos hablado bastante de esto desde que empezó el cuatrimestre, y ustedes recordarán que, por ejemplo, si nosotros estamos frente a una organización que es extremadamente flexible, que se trabaja por objetivos, donde hay un alto grado de participación, de repente los empleados que yo voy a tomar como característica de personalidad no tienen que ser personas estructuradas, que les gusta todo pautado, que tienen un modelo jerárquico adentro de
de su forma de ser y de pensar, porque esas personas teóricamente no van a machear bien con la organización. Por supuesto, nosotros vimos que a través de una muy buena entrevista de selección nosotros podemos diagnosticar bastante bien esta adecuación cultural de la persona a la organización y al puesto, pero si queremos tener un mayor grado de seguridad, y sobre todo si los que participan en el proceso de selección no son personas lo suficientemente formados en la técnica de entrevista, como lo están ustedes ahora, que incluso saben manejar la técnica STAR, probablemente el psicotécnico laboral sea una excelente solución. Los test se pueden clasificar en distintas clases, ¿no? De test. Y tiene que ver con lo que cada uno, digamos, como un poco cómo son y cómo miden, lo que miden y qué miden, digamos, ¿no? Y es importante que ustedes los puedan identificar. Nosotros, los profesionales de recursos humanos, no tenemos la incumbencia profesional para administrar ningún tipo de test. El propósito de esta clase es que ustedes comprendan cuando eventualmente necesiten comprar un servicio de psicotécnicos, entiendan qué están comprando. Tengan las herramientas para entender qué están comprando. Están los test proyectivos, ahora vamos a hablar qué son. Están los test de aptitudes o habilidades. Están los test de inteligencia o de cociente intelectual. Existen lo que son los cuestionarios de personalidad y también las pruebas de intereses o preferencias. Tal vez exista alguno más, pero esta es la clasificación en la que todos coincidimos, que son las más importantes. Vamos uno por uno y esto es importante que lo comprenden y en los breakout room vamos a trabajar sobre esto. Muy bien. Los test proyectivos, seguramente si alguno tuvo un psicotécnico, un proceso de orientación o un psicotécnico laboral, ha recibido alguna vez en esta visita con el psicólogo que le presentó un estímulo absolutamente ambiguo y te da una pauta de algo para decir, digamos, o tipo lo primero que se te venga a la mente, cuál es la reacción que te genera eso. En general, cuando uno está participando de un psicotécnico así, te genera como una especie de angustia porque no tenés mucha idea si lo que vas a decir está bien, no está bien, qué sé yo, a veces te sentís medio como avasallado por esta invitación a decir lo primero que se te venga a la mente, ¿no? Dentro de los más conocidos está el HTP, se llama HTP por las siglas en inglés, de Home, Tree and People. Esto es, si alguno pasó por esta experiencia, recordarán que algunos les pudieron haber pedido que dibujen una casa, un árbol y una persona. Como vos quieras. Pero pese que sea un test proyectivo y el participante o el objeto de análisis lo sienta tan desestructurado, la administración del test está absolutamente planificada. Está determinado cómo te tiene que dar la consigna el psicólogo, está determinado qué material te tiene que dar, si una hoja, 2 hojas, 5 hojas, está determinado si te tiene que dar un lápiz o una lapicera, y está tabulado a partir de que, como les decía antes, se aplicó en un montón de personas la interpretación en cuanto a cómo uno aprieta el lápiz, si las líneas se juntan en las puntas, si la persona es más grande que el árbol, si al árbol le haces raíces, etcétera, etcétera. Dicho esto, como recomendación especial, si alguno pasa por un test psicológico, sean ustedes mismos, sobre todo los test proyectivos, no traten de seguir ninguno de los consejos que se dan por internet. Los psicólogos se van a dar cuenta, los psicólogos buenos se van a dar cuenta que están igual cuál es su personalidad,
y los psicólogos malos los pueden malinterpretar, así que lo mejor es ser uno mismo. El test de Rorschach es un test que cansa mucho cuando te lo aplican, ahora les voy a mostrar, pero son unas manchas muy raras que te presentan. El Z-test o test de Zülliger en realidad son 3 láminas que salen del test de Rorschach. El test de relaciones objetales de Philipson y también el test de percepción temáticas son parecidos, son imágenes en un caso medio borrosas, en el otro caso bien dibujadas, pero no te dice nada y te piden que narres una historia o que cuentes qué pasó antes, qué está pasando en ese momento y qué va a pasar después a partir de ese estímulo que te presenta. El test de colores, el psicólogo te da como un mazo de cartas, creo que son 10 cartas, cada carta es una carta de color y te dice ordenalas, y después las mezcla de nuevo y te dice volverlas a ordenar, según el orden que elegís los colores, la primera y la segunda vez, pueden entender un poco de tu forma de ser, ¿no? Y después hay otros como de frases incompletas que también te dan y tenés que completar la frase. También muy desarticuladas, ¿no? Un día iba por la calle y... Bueno, todos estos son ejemplos de test proyectivos. Este es el test de Rorschach. El psicólogo no te los muestra así todos juntos. Es el test de Rorschach cuando están todas las láminas, estas no son todas, y es el Z-test que te presenta tres láminas y el psicólogo te presenta la laminita y te dice qué ves, ¿no? Por ejemplo, en esta primera, y entonces uno dice, veo un murciélago. ¿Qué más? Una mariposa. ¿Qué más? Veo como 2 mariposas de frente. ¿Qué más? Veo, bueno, no sé, cuando ya le decís no veo más nada, pasa a la siguiente lámina. Cuando termina con todas las láminas, vuelve a preguntarte si lo que viste lo viste por el color, la forma, la textura, etc. Y es un test, cuando te aplican todas las láminas, extremadamente largo y donde uno se queda bastante exhausto. Este que les decía, el test de apercepción temática, son escenas parecidas a estas, y entonces te dice que narres una historia, y bueno, es proyectivo por eso, porque proyecta tu inconsciente, tu interior. Vos no podés controlar mucho lo que estás diciendo y cómo lo que estás diciendo tiene que ver con el perfil que están evaluando, así que de nuevo relajarse y contestar lo que uno ve. Bueno, después vienen estos test de aptitudes, están más de moda, cada vez más se toman por internet. Son como para ver si las personas tienen algunas aptitudes específicas que sabemos que necesitamos para los puestos, ¿no? Por ejemplo, si estamos tomando un contador, un asistente contador, claramente necesitamos saber que entiende los números. Si vamos a tomar a alguien para el área de compensaciones, o si vamos a tomar a alguien para dar cursos, seguramente va a necesitar aptitud verbal. O como les decía, si vamos a tomar a alguien para que haga programación, necesitamos que tenga aptitud lógica. Después hay algunas otras aptitudes que son más complejas, como les decía, las de las relaciones espaciales. Esto es importante, por ejemplo, para alguien que trabaja en depósitos, que tienen que entender cómo, o en la carga de barcos, o sea, cómo cargar el depósito o el estibaje del barco para no hacer lío y imaginarse que entra en los distintos espacios. El razonamiento mecánico, esto es mucho para los ingenieros o a veces también operarios, para entender dónde tenés que hacer fuerza para mover algo, es para entender cómo funciona precisamente por dónde tendrías que aflojar una tuerca, si sacas un tapón de agua, por dónde cae el agua primero, etc. Después también hay algunas otras habilidades o aptitudes que son prácticas y operativas,
que se miden, que puede ser la velocidad y precisión para hacer algunas cosas manuales, como dice acá, la agilidad y destreza manual, porque en algunos trabajos en las industrias necesitan, y después hay un test muy importante que incluso se toma cuando uno va a rendir el test de manejo, que es el test de percepción visual o coordinación motriz. O sea, lo que necesitas medir es que la persona lo que ve con los ojos lo pueda coordinar con su motricidad, que para manejar un vehículo o una máquina de carga son extremadamente importantes. Todos estos test tienen la característica, a diferencia de los test proyectivos, que no hay respuesta correcta, todos estos tienen una respuesta correcta y unívoca. Y ahora les voy a mostrar, creo, algunos ejemplos para que lo visualicen un poquito mejor. Por ejemplo, un ejemplo de numérico dice, Gloria conoce el doble de ciudades que Alfonso. Le ha gustado la cuarta parte de ellas. Alfonso le agrada la mitad de las ciudades que le gustan a Gloria, esto es 2. Por lo tanto, Alfonso conoce 4 ciudades, 8 ciudades, 16 ciudades, 32 ciudades. Entonces la respuesta correcta en este caso es la B. La idea es, generalmente estos test de aptitudes llevan una evolución donde generalmente empiezan con algunas preguntas más fáciles y a medida que avanzan es más complejo. Otra característica que tienen estos test es que tienen un tiempo determinado para contestarse, y bueno, los que se hacen por internet realmente no son fáciles de copiarte, digamos, o de hacer ningún cálculo, porque el tiempo es así. O sea, tenés la aptitud para hacer este cálculo de cuántas ciudades conoce Alfonso, porque tenés la aptitud numérica, o si no, no la tenés, y bueno, evidentemente por un puesto que la necesita, por ahí no sos el candidato ideal. Esto de lo espacial, por ejemplo, también, esto es, o sea, te muestran una figura modelo como la que está arriba, y tenés que decir cuál de las figuras de abajo es exactamente igual, son exactamente igual aunque se hayan girado, ¿no? Y qué sé yo, podrías darte cuenta que la D, por ejemplo, no es, creo que no es, porque yo lo veo más ancho y más corto. Pero bueno, el asunto es, con los que tienen habilidades espaciales, de nuevo, los que tienen que trabajar ubicando material, los arquitectos, los ingenieros civiles, este tipo de test son extremadamente importantes. Este es el que les comentaba, que es el de percepción visual. No sé si alguno rindió para dar el registro, es muy común que la psicóloga o el psicólogo que te tome te vaya mostrando estas tarjetitas que están acá con estos dibujitos, un círculo, un rombo, una línea de puntos, 2 rombos seguidos. A uno le dan un lápiz, una hoja y te dicen que dibujes. O sea, y lo que están mirando es si vos tenés la capacidad de ver algo y plasmarlo por tu habilidad psicomotriz exactamente igual que lo ves, en tamaño, forma y con todos los detalles que se necesitan. Después están los test de inteligencia. Los test de inteligencia, bueno, hay algunas, ¿cómo se dice? No me sale la palabra, pero bueno, originalmente solo se reconocía la inteligencia, el coeficiente intelectual, como muy lógico y abstracto, y se sabe que hay muchas otras inteligencias, pero bueno, lo que miden estos test de inteligencia, el factor G o coeficiente intelectual, en realidad es una inteligencia muy particular. De nuevo, acá generalmente también son como los de aptitudes, tienen una respuesta unívoca, solo una respuesta es correcta, y ahí se mide no solo la precisión con la que completas el test, sino también la velocidad con lo que lo haces. El test de Raven, ahora vamos a ver algunos ejemplos. El de Dominos es muy parecido al test de Raven, lo que pasa es que la secuencia lógica está hecha con fichas de dominó.
Y blam, blam. Entonces, esto es un típico caso del test de Raven. Te dan un cuadernillo, que por ejemplo tenés este rectángulo que tiene un triangulito arriba y abajo, este rectángulo con un triangulito a los costados y este completo. Acá empieza por el completo, arriba y abajo, y sigue con el del que los tiene los costados. En el tercero están los costados, está completo, y uno debería responder, obviamente, que el que falta, la serie lógica, es el 8, con que es arriba y abajo. Este es muy simple porque es uno de los primeros, pero a medida que uno avanza en el test, como puede ser la segunda parte, se empieza a volver más complejo. Y además, como les decía antes, no es solamente, el test es muy difícil de completarlo todo, en el tiempo que te lo dan, se mide hasta qué nivel del test completaste, hasta qué página del test completaste, cuántos errores tuviste, y además está todo tabulado por percentiles, y este es un test que se puede tomar desde niños hasta adultos mayores, porque está tomado muchas veces y está tabulado cuál es el tipo de respuesta que deberías tener de acuerdo a tu edad cronológica. Bueno, igual ya se sabe que no es la única inteligencia la del coeficiente intelectual, puede ser muy inteligente, pero tener muy baja inteligencia emocional, ¿no? Los cuestionarios de personalidad generalmente es como un autodiagnóstico que se hace a través de preguntas, que tiene que ver con las características emocionales, motivacionales y actitudinales de la persona. Y estos instrumentos generalmente se toman pidiéndole a la misma persona que conteste algunas preguntas. Algunos, como el inventario multifásico de personalidad de Minnesota, son afirmaciones que vos tenés que responder como verdadero o falso. Verdadero o falso es: me gusta levantarme temprano. En mi caso sería verdadero, en el caso de otra persona sería falso. Digamos, es la misma descripción de uno con respecto a esa pregunta. Como son muchas preguntas y se observa la misma cuestión a través de distintas afirmaciones, está tabulado también los distintos tipos de personalidades. Los distintos tipos de personalidades no son ni buenos ni malos, simplemente es una descripción de cómo uno es. Por ejemplo, uno es una persona extrovertida o introvertida. ¿Está mal o está bueno ser extrovertido o introvertido? No tiene una calificación de que está bien o está mal, simplemente es una descripción de cómo uno es. Sí. Preguntaron si podías volver a la filmina anterior. A la 17. Esta. Sí, que querían copiar o querían hacer una pregunta. No sé. Bueno, ya agradeció. Creo que ella hizo lo que quería hacer. Ok. Perdón, está el perro ladrando. Un minuto, voy a mutear para... No quería que salga mi grito, pero que no tuvo mucho éxito. Bueno, el inventario psicológico de California también son 480 preguntas que se responden con verdadero o falso. Hay muchos de estos que también se toman por internet y son interesantes. Esto es lo que les decía como ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la meteorología tiene mucha influencia sobre mi comportamiento, ¿verdad? Más o menos o falso. Bueno, y así vienen las preguntas, y como son muchas, al final se van validando las variables y te termina de clasificar dentro de un tipo de personalidad. Los test de intereses son parecidos a los test de personalidad, en el sentido que también son afirmaciones, pero la diferencia fundamental es que te pregunta más sobre lo que te gusta hacer, ¿no? Entonces, muchos de estos cuestionarios dicen: prefiero pasar el día al aire libre, o prefiero pasar el día pintando cuadros, o sea, y de nuevo también con muchas preguntas, muchas afirmaciones, van entendiendo
cuál es tu orientación. Este es un test muy típico de orientación cuando uno tiene que elegir la carrera. Lo interesante de esto es saber si a la persona no solo tiene el talento para hacer el trabajo, sino también el interés genuino por un trabajo como el que les tenemos que ofrecer. Ok, dijimos, el psicólogo hace el estudio del, le planteamos el perfil del puesto, le contamos el perfil de la organización, determina cuáles son las baterías más apropiadas para tomarle a ese candidato para ese puesto, le administra el test en un ambiente apropiado, porque de nuevo está todo como muy tabulado, como debería trabajar un psicólogo, y el psicólogo debería entregar a la organización un informe del test. El informe debería ser escrito, y esto de nuevo para que ustedes sepan, cuando alguien les ofrece un servicio, para ver si están comprando calidad, debería ser escrito, no debe incluir el material de las pruebas, es como el examen médico preocupacional, el centro médico les debería decir solamente el grado de aptitud y ellos deberían guardarse las pruebas, el análisis, las radiografías o lo que le hayan tomado al candidato. Debe mencionar qué técnicas aplicó, o sea, le tomé el Royal, o le tomé el ZT, le tomé el Bender, le tomé el de observaciones espaciales. Bueno, o sea, es importante que el psicólogo mencione qué técnicas utilizó para ese candidato y además ustedes van a poder observar a ver si a todos le toma el mismo o va variando de acuerdo al perfil. Esto les va a dar también una pauta si estamos frente a un buen profesional. Debe utilizar un lenguaje que sea comprendido por los receptores del informe, porque si nos dan, no es como el informe de la radiografía que está escrito, de la tomografía que está escrito para que le interprete un médico. El informe psicológico tiene que estar escrito para que le interprete una persona de recursos humanos e incluso el jefe de la línea. El objetivo, que no hay que perder de vista, que el informe debe contribuir a comprender si el candidato podrá tener un desempeño exitoso en ese puesto o en esa empresa, ¿no? Que al final es el objetivo del proceso de selección. Si estamos seleccionando el candidato apropiado para que le vaya bien en el puesto para el cual lo estamos tomando y en la organización. Y debería incluir una conclusión, es decir, si recomienda la incorporación del profesional o no al puesto. Una de las cosas que yo hice en la época que tomaba psicotécnicos y evaluaba propuestas era decirle que me pasara informes presentados a otras empresas, obviamente tachándome el candidato, ¿no? Hay muchísimas empresas, sobre todo empresas de origen americana que vienen de países donde hay muchos problemas con las leyes antidiscriminación que no permiten tomar test psicotécnicos, sobre todo los proyectivos. Más allá de la calidad que tengan los test proyectivos, porque no hay forma de controlar que en el momento que la persona objeto del test deja salir su inconsciente, no excede la información que necesita saber la empresa, ¿no? O sea, cuando nosotros proyectamos nuestro inconsciente, no controlamos toda la información que damos y excede el objeto de evaluación que una empresa necesita hacer de un candidato, entonces en muchas organizaciones no están de acuerdo y no toman test proyectivos. Por el otra parte, el profesional que contratemos sería muy importante que esté dispuesto a darle una devolución a los candidatos si lo piden, porque las personas para hacer una evaluación psicológica como las que les estoy mencionando tienen que dedicar casi 2 horas de su tiempo. Se genera una sensación de angustia y de vacío muy importante después de haber estado 2 horas con el psicólogo, y es de buen profesional y de buena empresa exigir que el psicólogo
le dé una devolución al candidato, sea seleccionado o no, siempre y cuando el candidato lo solicite. Y esto es independiente, como les decía, si lo vamos a incorporar o no a la empresa. Antes de pasar a los breakout rooms, ¿alguna pregunta? Algo que deba En el responder. chat no hay nada. Bueno, gracias, Dani. Entonces, en los breakout rooms, lo que vamos a tratar de conversar entre todos, ojalá que algunos de ustedes hayan pasado ya por algún test psicológico, tanto cuando sean durante su infancia, adolescencia o en algún proceso laboral. Y vamos a tratar de identificar, cuando ustedes nos cuentan, cuando el compañero cuenta, una vez me tomaron un test que hacía esto, esto y esto, entre todos vamos a tratar de identificar a qué clasificación corresponde cada uno. ¿Sí? Muy bien. Si Ricardo me confirma que estamos listos, nos vamos a un breakout room de 20 minutos. Todo en orden, Carolina. Todo en orden, así que... Excelente. Hoy tenemos un nuevo maestro de ceremonias. Vamos a ver. ¿Cómo es que decís, Camila, que vos siempre que puede salir mal? ¿Cómo es que lo decís vos? Puede malir sal. ¿Qué puede malir sal? Vamos, Ricky, confiamos en vos. Bueno, nos vemos en 20 minutos. Bueno. Bueno, parece que Ricardo hizo la magia, ¿no? Sí. Perdón a mi grupo, después lo seguimos charlando. Felicitaciones sí, a Ricardo. Mucho, Al nuestro nos quedó Estuvo justo bien, cuando Ricardo. estamos hablando de algo crucial. Había Gracias. solo una Nosotros chica que también quedó sin quedamos asignar. profe ahí en el medio de la charla. Bueno, acá en nuestro grupo había pocos casos de personas que pasaron por psicotécnico, que creo que es una tendencia que cada vez menos empresas hacen evaluaciones psicotécnicos. Antes de dejarle a Anabela para que siga con Assessment Center, quiero decir algo que me olvidé mencionar que es muy importante. Generalmente cuando el psicólogo hace el psicotécnico, además de incluir todos los tests, hace una entrevista psicológica. Porque es muy importante la entrevista para entender el contexto de la persona que estás entrevistando, inclusive no solo el contexto general cuando la estás evaluando, sino qué le pasó en los últimos días, cómo está. Entonces, generalmente el psicólogo, además de tomar todas esas pruebas, hace una entrevista. Sí, Caro, un pequeño aporte, puede ser. Por supuesto. Como siempre les mencionamos, nosotros, o sea, siempre les decimos y les mostramos todas las herramientas que existen y la mejor manera de administrarlas, pero no todos los profesionales deciden hacerlo de la manera correcta. Nosotros les estamos mostrando, o sea, el proceso paso a paso, cómo idealmente se debe hacer. Pero muchas veces suceden que ni nos avisan cuánto tiempo vamos a tener que invertir en una entrevista con los test. Hay muchas veces que no se aplica esta entrevista de conocimiento, como dice Caro. Hay veces que hasta ni los aplica un profesional, me ha pasado, y hay otras, no sé, que tenemos que estar más en esta época, 2 o 3 horas online haciendo ejercicios con nadie enfrente, sin una computadorita, y realmente es agotador. Pero bueno, nosotros intentamos decirles cómo sería, cómo debería La forma correcta, sí, siempre gracias Carola, siempre desde la primera clase lo que intentamos hacer es mostrar la forma correcta de hacer las cosas. Bueno, no le quiero tomar tiempo a Anabela, así que Ani, los alumnos son todos tuyos, desmuteate, ahí está. Voy. Buenísimo. Bueno, entonces, seguimos con los temas. Ahí vimos lo que es los test psicológicos con fines laborales. Vamos a ver otra de las herramientas que se utilizan dentro del proceso de selección, o que podrían utilizarse dentro del proceso de selección para evaluar la aptitud o el perfil. Lo que queremos ver es siempre lo que necesitamos relevar durante el proceso de selección es
cuál es el perfil de las personas, de los postulantes, para ver cuál es la que mejor se ajusta a lo que estamos buscando, ¿ok? Entonces, el Assessment Center, en esta clase, en este espacio que vamos a compartir, vamos a ir un poco rápido, cualquier cosa consultan. Vamos a ver, para entender la técnica de Assessment Center, cómo podemos identificar aspectos claves respecto al diseño de un Assessment Center, los distintos tipos de ejercicios que pueden usarse, los distintos tipos de roles que existen en un Assessment Center, y vamos a hacer mucho foco en el método de observación llamado ORCE, que ahora vamos a ver por qué se llama ORCE, ¿sí? Que es el método que se recomienda y utilizado por excelencia para observar durante un Assessment Center, ¿sí? Entonces, si tuviésemos que definir qué es un Assessment Center, que es un nombre en inglés, que la traducción sería centros de evaluación, ¿sí? Pero acá es muy conocido como Assessment Center. Cuando nos dicen Assessment Center es como, ya sabemos de qué estamos hablando. Es una herramienta, ¿sí? Es una herramienta que se utiliza durante el proceso de selección o también para evaluar potencial, ¿sí? Por ahí, en este caso hacemos foco en cómo lo usamos en un proceso de selección, porque lo que buscamos es ver si el candidato reúne el perfil que necesitábamos para el puesto, como les decía al principio. También podemos analizar el potencial de la persona. ¿Se acuerdan que en las entrevistas hablamos de esto de necesitamos entender cómo se comportó en el pasado la persona, cómo se comporta en la actualidad para deducir cómo se compartiría, para inferir cómo se comportaría en el futuro? Bueno, el Assessment Center, lo mismo, es una herramienta que utilizamos para eso, para observar los comportamientos, para observar a las personas en acción, recreando, ¿sí? Recreando situaciones a través de actividades que ahora vamos a ver cuáles son. Recreamos escenarios donde se pongan en juego esos comportamientos, competencias, ¿sí? En definitiva lo que estamos relevando son competencias. Entonces buscamos actividades que pongan en juego esos comportamientos, que serían comportamientos que son los que se necesitan para desempeñarse exitosamente en el rol que estamos buscando cubrir, ¿sí? En la posición que estamos buscando cubrir, ¿ok? Entonces acuérdense que el Assessment Center es una herramienta que utilizamos, y acá vamos a hacer mucho foco en lo que es el Assessment Center como herramienta durante el proceso de selección, ¿bien? Entonces, si vamos a lo que puntualmente, ¿qué es un Assessment Center en sí mismo? Son una serie de pruebas y simulaciones que pueden ejecutarse las pruebas y simulaciones de una manera individual o grupal, ¿sí? En la que hay un grupo de personas que son observados por otras personas. Esas personas que son los observadores están entrenados para hacer estas observaciones. Entonces, identifican a través de esas conductas que demuestran los participantes del Assessment Center durante las actividades que se les va haciendo hacer, observan esas conductas y después se hace una evaluación y se llega a la conclusión, como les decía al principio, de cuál es el candidato o cuáles son los candidatos postulantes que reúnen el perfil que necesitamos cubrir, ¿sí? Bien, entonces esto es un Assessment Center o centro de evaluación. Entonces, ¿cuál es el foco de un Assessment Center? Bueno, es justamente identificar las competencias de esos candidatos, acuérdense que las competencias siempre se pueden observar mediante comportamientos observables. Entonces, lo que hacemos es recrear un escenario que ponga en juego esos comportamientos entonces esas competencias que se necesitan para cubrir el rol, y los observadores identifican estos
comportamientos, estas competencias, y se define si el candidato es o no acorde a la posición. ¿Okay? Bien, ¿qué roles aparecen en un Assessment Center? Si nos invitan a participar en un Assessment Center, ¿qué roles vamos a encontrar? ¿Sí? Vamos a tener al administrador del proceso, que el administrador del proceso generalmente es aquel que diseña el Assessment Center, va a relevar las necesidades del puesto, de la posición, ¿sí? Va a coordinar, en general va a coordinar, va a ser bien aquí en la fotito, que la persona es como que es quien da las consignas de las actividades, coordina la actividad, y también, como al ser una persona que está formada para administrar la herramienta Assessment Center, va a ser quien capacite a estas personas que van a ser los observadores / evaluadores, ¿sí? Los observadores luego son quienes evalúan a través de estos comportamientos que observan de los participantes, de los candidatos, si reúnen o no el perfil. Después van a estar estos observadores, que son los que van a estar haciendo la observación propiamente dicha. Ahora vamos a ver con qué técnica lo hacemos. Y en general, cuando hacemos un Assessment Center, es muy importante que participen como observadores, a los cuales se los va a entrenar, las personas de la línea, alguien de la línea. En general está buenísimo que participe el jefe directo de la posición, porque es quien conoce perfectamente, ¿sí? Quien va a poder observar los comportamientos de esa persona, y es quien mejor conoce qué competencias, qué habilidades, qué actitudes y qué aptitudes se necesitan para ser exitosos en ese rol que estamos buscando. Entonces, si nos toca diseñar un Assessment Center o tenemos que hacer un Assessment Center y estamos en el área de manejo de personas, tengamos en cuenta de invitar a la línea para que participe, entrenarla y que venga como observadora, ¿sí? Y después están los candidatos, que son esas personas a las que se convoca para participar del Assessment Center y ponerlos ahí en juego a través de estas actividades. ¿Ok? Cuando convocamos un Assessment Center, ¿sí? Es importante aclararle a las personas que van a participar, como que son los candidatos, el tiempo que vamos a invertir que van a tener que invertir en esto, y darles una pequeña introducción a cómo va a ser la actividad, para que cuando la persona llega a esta instancia sepa con qué se va a enfrentar y no se intimide, no se incomode, porque va a estar con otras personas haciendo actividades y durante un tiempo extenso. En general duran no menos de 4 horas, ¿sí? Puede durar 4 horas hasta 8 horas, y en algunos casos hacen tantas actividades que dura varios días. Ahora está bastante en desuso, pero podemos encontrarnos con este tipo de assessment. En general, un tiempo razonable donde podemos relevar competencias son 4 horas, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son algunos ejercicios típicos que vamos a encontrar cuando vamos a un Assessment Center, o ejercicios típicos que debiéramos tener en cuenta si nos toca diseñar un Assessment Center, ¿sí? Son juegos o ejercicios de lo que llamamos calentamiento, warming up, o icebreaker, o rompehielo. Esta es una técnica que viene de Estados Unidos principalmente. Los nombres a veces los encontramos en inglés. Entonces son juegos o ejercicios para romper el hielo, para que la persona ya se relaje, entre en confianza, pueda como soltarse y sentirse cómodo, porque va a tener que interactuar con otras personas. Entonces, lo mejor que podemos hacer al inicio de un Assessment Center es hacer una actividad para que las personas que están participando se relajen y puedan interactuar lo más naturalmente posible, porque es lo que queremos lograr, ¿sí? Que interactúen de una manera natural, ¿sí? Y cómoda. Presentaciones donde tengamos que hacer que los candidatos se presenten, podemos dar una consigna, por ejemplo, bueno,
tu presentación tiene que ser basada en cómo llegaste hasta acá, no sé, damos una consigna que sea como el disparador para que la persona se presente. En general la presentación obviamente es de una manera, tipo auditorio, frente a todos los que están participando como candidatos. Bandeja de entrada o in-try es una actividad que se utiliza como, bueno, tenés distintas actividades que tenés que priorizar u ordenarlas, en qué orden la harías o cómo la harías, para evaluar un poco cómo priorizan las personas, ¿sí? Grupos de discusión sin roles asignados o con roles asignados, es decir, damos un caso como disparador o una situación como disparadora, ¿sí?, como estímulo, y podemos decir, bueno, por ejemplo, vamos a hacer de cuenta que vamos a discutir este caso, ustedes hacen de este rol, ustedes hacen de este otro rol, ¿sí? Como que viene, o se dividen los roles según el caso analizar. Sí, incluso algunas veces les das el caso y cuando le das la hoja a cada uno, no todos tienen la misma información. La gente no lo sabe. Parece que todos recibieron la misma información, pero hay un párrafo que diferencia, ¿no? Y entonces por ahí uno hace de gerente de recursos humanos, uno hace de gerente de finanzas, otro hace de director de IT, y entonces cada uno tiene, además de la información general, alguna información diferenciada. Che, Ana, perdón, ya que interrumpí, me quedé pensando que también a veces en los Assessment Center, bueno, estos juegos que se menciona al principio, a veces los juegos también no son solamente para romper el hielo o de calentamiento, porque vos podés hacer un jueguito tipo un rompecabezas. Un rompecabezas que puede estar mirando igual la dinámica, como cuando nosotros hacíamos en la presencialidad el construir el puente, que es medio un juego, pero aunque sea un juego, se utiliza para evaluar competencias y no siempre están como ejercicio de calentamiento, ¿no? Porque tanto en el apunte como acá parece que son solamente para romper el hielo y me está pensando que no siempre es así. Definitivamente, sí, definitivamente. Gracias, Caro, por traer esto, porque vamos a decir la verdad, desde el momento en que la persona, el postulante, el participante, entra dice buen día y llega, ya está siendo observado, es una realidad. Acá lo mejor que uno puede hacer es, si le toca participar, es relajarse y dar lo mejor de uno. Acá actuar no sirve porque los observadores, si están bien entrenados, o sea, van a darse cuenta. Además, justamente durante un Assessment Center se utilizan varios de estos ejercicios para evaluar distintas competencias, ¿sí? Entonces, bueno, estos son todos los ejercicios típicos. Estudio de caso, fact-find, nos hacen estudiar un caso y buscar la solución, un ejercicio de organización y planificación, simulaciones, ¿sí? Vieron que tenemos como el grupo de discusión sin roles asignados o con roles asignados. Bueno, también puede darse un role-playing. Podemos decir, bueno, vamos a discutir sobre este caso y ahora vamos a hacer el role-playing para resolverlo, por ejemplo. O simplemente es el role-playing, decir, bueno, vamos a hacer de cuenta que vos sos un cliente enojado, pensando en, por ejemplo, el ejercicio que hicimos la clase pasada de entrevista. Entonces, vamos a dar cuenta que vos sos un cliente enojado y vos sos la persona de atención al cliente, vamos a simular esta situación. Entonces ahí, bueno, se actúa, se juega, se actúa, y ahí lo que buscamos siempre es estar mirando los comportamientos. Juegos de empresa, ejercicios de simulación de grupo, pruebas profesionales o de conocimiento, por ejemplo, que nos tomen un test matemático, un test de lógica, o un test de idiomas, ¿sí? O que nos tomen un test sobre conocimientos de lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, que nos tomen una prueba
respecto a cuánto conocimiento tenemos en la técnica de entrevista, en la técnica STAR, suponiendo que vamos a entrar como selectores de un área de recursos humanos, ¿sí? O que nos hagan, bueno, preguntas sobre cómo se gestiona la evaluación de desempeño. Eso es algo muy específico. O, por ejemplo, un vendedor que le tomen una prueba de... en general, por ejemplo, les hacen hacer una presentación de cómo venderían un producto, un servicio a un cliente, que no es exactamente las pruebas psicométricas o aptitudes, sino que es algo más específico del rol para el que nos están seleccionando, ¿sí? Para el que estamos seleccionando. Una prueba, por ejemplo, a un programador, si sabe programar, ¿sí? Después se pueden incluir algunas pruebas sueltas, depende del perfil que estemos buscando, que estemos reclutando, digamos, y seleccionando. Se pueden incluir algunas pruebas psicométricas o de aptitudes, que en general coinciden con las que vimos recién, pero que incluyamos en un assessment center alguno de este tipo de pruebas de razonamiento verbal, numérico, abstracto o espacial, no implica que eso es un test psicotécnico o un test psicológico con fines laborales. Es alguna aptitud puntual, ¿sí?, que queramos relevar que la persona tiene, ¿sí?, a través de una prueba, de un test puntual, pero no es un psicotécnico. A veces se toma un test de lógica durante un assessment center. Todo, acuérdense que depende, acá siempre aparece la palabra mágica, depende del perfil que estamos buscando. Se pueden incluir también algunos cuestionarios de personalidad e intereses, lo que no implica que nos estén haciendo un examen, un test psicotécnico, ¿ok? Si nosotros vamos a diseñar el assessment center en algún momento, tengamos esto en cuenta. Podemos incluir alguna de estas pruebas, pero no implica un test psicotécnico. El test psicotécnico es con las características que vimos en la clase de Caro hace un momentito. Bien, entonces, estos son algunos ejercicios típicos. Tienen toda la descripción de cada uno en la ficha, ¿sí? Así que mírenlos, y el ejercicio que van a hacer para esta semana tiene que ver con esto. Van a tener que indagar un poquitito más en estos puntos. Bien, entonces, a través de estos ejercicios ponemos a las personas en juego, vemos sus comportamientos. Ahora bien, acuérdense que estamos relevando competencias de los candidatos, ¿sí? Bien, ¿cómo son entrenadas las personas para observar durante el Assessment Center? Bueno, la técnica recomendada, la técnica por excelencia que se utiliza, es el método ORCE, que corresponde a las siglas: observar, registrar, clasificar y evaluar, ¿sí? Observar durante un assessment center implica eso, mirar y escuchar a los participantes del assessment center atentamente, no solamente su lenguaje, su lenguaje hablado, sino su lenguaje también postural, físico. Observamos, pero de una manera donde las personas no se sientan observadas. Y esta es la magia del observador, es estar mirando, pero sin que la persona se sienta mirada o observada. Hay que hacer sentir cómodo a los postulantes, a los candidatos. Claro, es como medio pasar desapercibido, ¿no? Si te pones a charlar con el que tenés al lado, si haces mucho ruido, si te metes muy en el medio, no sos un observador que genera mucha presencia, ¿no? Exactamente. Si el Assessment Center está bien diseñado, lo que vamos a lograr es que las personas se compenetren tanto en las actividades que se olviden que están siendo observadas. Eso es como lo que tenemos que lograr cuando diseñamos un Assessment Center. Pero además, como bien decía recién Carolina, tenemos que entrenar a los observadores para que no sean como intrometidos, que hagan ver a las personas que están siendo observadas. Como que, se nos frizó Anabela, ¿no? No, No, yo la veía bien.
Ah, Sí, te Caro, me parece escucho. que se le cayó. Caro, la me parece que conexión. se le cayó, sí. Sí, ok. Bueno, sigo y Caro ya volverá. Sí, se cayó la conexión. Sí, ahí Ok. volví, ahí volví. Ah, buenísimo, buenísimo. Bueno, entonces eso es la clave del observador, que sea entrenado y que haga sentir como un escenario supernatural. Mientras está observando, ¿qué está haciendo mientras observa? Va a ir registrando, ¿sí? Va a anotar los comportamientos de cada una de las personas. En general, a cada observación se le asigna la observación de no más de 3 personas para que pueda ir profundo en los comportamientos de cada uno, y después en la puesta en común, que es la evaluación que ahí vamos, es, bueno, cómo hacemos para definir quiénes son los candidatos. Pero al observar, ¿sí? Lo que va a hacer el observador justamente es ir registrando por escrito, va a ir tomando notas de los comportamientos que ve. Cuando uno registra es exactamente, escribe lo que observa. Ahora vamos a ver ejemplos. Después lo que se va a hacer es clasificar estos comportamientos para, yo lo llamo ponerlos en las cajitas de la competencia a la que corresponde, ¿sí? Bueno, este comportamiento corresponde a esta competencia, ¿sí? ¿Para qué? Para después poder evaluar al finalizar la actividad, cuando ya los candidatos, los postulantes, los participantes del Assessment Center finalizaron la actividad, se fueron o quedaron por ahí haciendo un test de lógica con el administrador, los observadores se van a un lugar aparte y comienzan a debatir, ¿sí? Sobre qué observaron de cada uno de los candidatos, clasificaron estos comportamientos en las competencias y se decide entre todos, en base a estas observaciones, cuáles son los candidatos que reúnen el perfil de la posición que estamos buscando cubrir. ¿Ok? Bien. Vamos a ver algunos ejemplos, entonces, y tips súper importantes al momento de observar. Como les decía, observar es observar la conducta verbal, no solamente, sino la conducta también no verbal. La verbal es, bueno, ok, ¿qué es lo que dice la persona? El modo en el que lo dice, qué vocabulario usa, qué discurso está usando, qué tono usa, qué timbre de voz usa, el volumen, la fluidez, el ritmo. La conducta no verbal son esos gestos que hace, qué postura tiene, las expresiones de la cara, la mirada, las gesticulaciones, cómo se sienta, cómo se para, cómo se posiciona su cuerpo frente a las distintas actividades, ¿sí? Entonces, la observación es, como decíamos, sin juzgar ni comentar nada. Los observadores están absolutamente callados durante toda la actividad, porque quien responde las preguntas sobre la consigna y quien da las consignas es el administrador. No vamos a negar que a veces el administrador tiene un doble rol y además de administrar las consignas y las actividades del assessment, también va a actuar de observador. Bien. ¿Cómo registramos? ¿Sí? Les dijimos, anotamos los comportamientos tal cual los vemos o los escuchamos, ¿sí? Acá hay un ejemplo de cómo podemos registrar los comportamientos que observamos. Dice, bueno, ajusta su estilo personal a las características del equipo, muestra interés por las ideas ajenas e intenta integrar opiniones. Para mí esta es como, bueno, Sí, para mí vocabulario este es yo un lo mix, pensé cuando digamos. no, lo que creo es que es un tipo de formulario de registro que viene prescrito para que vos circules la conducta que ves, ¿no? O sea, hay distintos tipos de formularios para registrar cuando estás en el método ORCE. Algunos puede ser simplemente espacio en blanco para que vos anotes las conductas. En algunos casos puede estar la competencia, trabajo en equipo y el espacio blanco para que vos anotes qué conductas tuvo la persona que vos la relacionás con trabajo en equipo. Y en algunos otros casos, como es este formulario, viene predeterminado para que vos simplemente marques
las conductas que viste que la persona hizo. Exactamente, o puede servir como una guía también. Claro, esto. como una guía para... Es una guía decir, bueno, si yo tuviese que observar comportamientos porque estoy necesitando relevar si la persona tiene la competencia, desarrollada la competencia de trabajo en equipo, estos son algunos comportamientos, ¿sí? Como una guía para decir, bueno, debiera hacer foco en estos comportamientos. Después si observamos otros nosotros, fantástico, pero es como una guía, ¿sí? Entonces se registran esos comportamientos. Después lo que hacemos es clasificar esos comportamientos en competencia. Entonces agrupamos esas notas que tomamos. Por ejemplo, este es un ejemplo, realiza una gran variedad de preguntas para establecer los hechos y escuchó las respuestas así, asintiendo y manteniendo contacto visual. Entonces, si nosotros tuviésemos que relevar estas competencias, ¿qué pasa? En un assessment center, obviamente los observadores, el administrador relevó las competencias que se necesitan para el puesto. Diseñó el assessment center, buscó las actividades correspondientes que nos permitan observar, justamente poner en juego los comportamientos que nos permitan observar la presencia, el desarrollo de esas competencias, ¿sí? Entonces, yo sé previamente qué competencias, como observador, sé qué competencias tengo que relevar durante las actividades para poder después hacer esto. Digo, ok, si se presentó de una forma clara y concisa, expresándose con fluidez a través de un vocabulario rico, podríamos decir que esta persona, ¿sí? Cuenta con la competencia de comunicación efectiva, la voy clasificando. Si yo registré, observé y registré que fue receptivo a distintas opiniones, siendo capaz de modificar el propio punto de vista, podría decir que esta persona cuenta con la competencia de flexibilidad, adaptabilidad u orientación al aprendizaje. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Cómo hacemos este ejercicio? La verdad que esto es un tema de cancha también, de entrenamiento. Cuanto más assessment center haces, como esto es súper fluido después, ¿no? Entonces, al momento de evaluar, lo que vamos a hacer es justamente ponderar esos comportamientos, vamos a ver si demostró tener esas competencias, y vamos a decidir si esto que les decía, ¿no? Si el candidato tiene o no esas conductas, esas competencias que necesitamos para que se desempeñe exitosamente en el rol, y vamos a decir si avanza a la siguiente instancia del proceso de selección, que cada uno hará el proceso que corresponde. Puede seguir una entrevista individual con la persona de la línea, puede seguir una entrevista individual con alguien de recursos humanos, puede seguir un test psicotécnico, ¿sí? O sea, depende de en qué momento del proceso de selección implementamos la técnica de Assessment Center, la herramienta de Assessment Center, es después cómo siga el proceso. O sea, aquellos candidatos, participantes que nosotros definimos que tienen esas competencias serán los que avancen a la siguiente instancia del proceso. ¿Ok? Bien. Creo que, mirá, me sobraron 5 minutos. No, porque después tenés que explicar ventajas y desventajas. Te queda otra cosa para hacer después. ¿Por qué? Bueno, pero lo digo ahora, Bueno. No sé por qué quedó ahí el breakout room, perdón. Quedó desordenados los slides. Cierro acá y vamos al breakout room. ¿Qué pasa con el Assessment Center? ¿Cuáles son algunas ventajas y algunas desventajas de utilizar el Assessment Center como herramienta dentro del proceso? ¿Qué ocurre? Como estamos observando las ventajas, ¿no? Como estamos observando a las personas en acción concretamente, ¿sí? Estas actividades que proponemos para que la persona entre en acción, como les decía, si están bien diseñadas, la persona se va a relajar y se va a mostrar tal cual es. Entonces, si la persona se muestra tal cual es, yo voy a poder tener una mejor predicción de cuáles son esos comportamientos que tiene la persona que podrían recrearse perfectamente en un ámbito de trabajo real, ¿sí? Podemos evaluar el potencial porque al poder observar comportamientos y poder clasificarlos en competencias, podemos evaluar este potencial, podemos inferir si la persona
tiene la capacidad de, por ejemplo, de liderar equipos, o si tiene la capacidad de crecer rápidamente si es muy orientada a, Claro, por ejemplo, al perdón, aprendizaje. déjame complementar esto. Vos le podés diseñar ejercicios que simulen condiciones y exigencias del trabajo que inmediatamente va a ocupar, o podés incluso incorporar algunos ejercicios que requieren algunas habilidades, algunas competencias que todavía no va a usar, pero digamos, aunque no lo haga perfecto, por eso podés evaluar el potencial de la persona, ¿no? Ujú, tal Porque cual. vos podés recrear condiciones que no solamente van a ser las inmediatas de su puesto, sino de otros puestos que potencialmente podría ocupar en el futuro. Esto es muy importante para los programas de jóvenes profesionales. Es muy común que el Assessment Center se aplique en los programas de jóvenes profesionales para las empresas que quieren invertir en jóvenes recién graduados y que crezcan y hagan una carrera en la compañía. Entonces, en esos assessment es común poner ejercicios que simulan no solo las condiciones del puesto que van a ocupar ni bien ingresen, sino, como dice Anabela, ponerle a ver qué habilidades de liderazgo tiene la persona, ¿no? O de innovación, o de pensamiento estratégico, que tal vez no lo necesiten el primer. Bien, buenísimo, Caro, tal cual. Gracias. Gracias por el aporte. Bueno, ¿cuáles son algunas lo que vemos como desventajas? Y, bueno, obviamente al ser una actividad que se tiene que invertir tiempo justamente, que es otra de las desventajas, en un sentido, en otro sentido ahorrás tiempo, ¿sí? Pero en un sentido implica una preparación, un diseño, un relevamiento del perfil súper exhaustivo, entonces tiene un mayor costo porque además es el tiempo que se insume en la preparación, el relevamiento, el diseño de las actividades. A veces también las actividades que tenés que hacer, por ahí es diseñar un juego o comprar un juego o lo que sea. Y el tiempo también tiene un costo, el tiempo del administrador, el tiempo de los observadores. Un assessment center puede ser llevado a cabo por personas que estén entrenadas del área de recursos humanos, o pueden contratarse los servicios de una consultora que esté como súper especializada en el método de assessment center, y se contratan esos servicios. Y si no, si hay gente en el área de recursos humanos que esté entrenada para hacerlos, lo pueden perfectamente diseñar. Lo importante es hacer una buena selección de las actividades de acuerdo a las competencias que queremos relevar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Y bueno, sí, para un assessment center necesitamos un experto en el diseño, así como cuando un selector va a entrevistar, tiene que estar entrenado en la técnica de entrevista, ¿sí? Para diseñar un assessment center también necesitamos una persona experimentada en la técnica, ¿sí? Y bueno, a los evaluadores, entonces por eso también lleva tiempo, los evaluadores, los observadores tienen que estar bien entrenados, porque si no podemos perder en el camino una buena observación y por lo tanto una buena conclusión, una buena evaluación y una buena decisión, ¿sí? Entonces, esas son las ventajas y desventajas. Siempre recuerden que la decisión de utilizar una técnica u otra durante un proceso de selección depende de qué tipo de perfil estamos buscando, qué puesto necesitamos cubrir. A mí la técnica Assessment Center personalmente es una técnica que me gusta muchísimo por esto, porque nos da una predicción que es, si están bien entrenados los observadores y se hizo una buena observación, una buena selección de los ejercicios, la predicción es casi infalible, ¿sí? Me ha tocado participar como observador y diseñador, parte diseñadora de un assessment center, donde después del assessment center los candidatos van a un psicotécnico y el psicotécnico da como resultado
lo que se observó en el Assessment Center. Con lo cual es un método muy, muy bueno para la predicción. Yo lo súper recomiendo, pero acuérdense que siempre depende del tipo de perfil que vamos a relevar. Si necesitamos una persona que tenga fuerte por ejemplo, si es la prioridad, es un conocimiento muy técnico, por ahí un Assessment Center donde se evalúen competencias, ¿sí? Por ahí no va además con el tipo de perfil que queremos relevar. No sé, me imagino haciendo un Assessment Center con desarrolladores, donde trabajo yo, y es como que digo, y tal vez no es la mejor técnica para relevar competencias, pero bueno, en fin. Ani, si nos tenemos que ir a los breakouts, pero tenemos una pregunta, si esto lo tiene que hacer un psicólogo. No, si no haces test psicológicos no necesitas, pero sí necesitas una formación un poco más profunda que esta clase para poder diseñar un Assessment Center que te funcione. Tal cual. Sí, lo que puede suceder en este sentido, ¿no? En el sentido, perdón, si aplicamos la técnica, alguna técnica en particular, ¿se acuerdan que dijimos podemos aplicar una técnica de personalidad o aptitud, etcétera? Depende cuál sea la prueba. Puede estar administrada, puede estar dada la consigna por una persona que no sea psicóloga, pero el análisis va a tener que ser hecho sí o sí por un psicólogo, ¿ok? No necesariamente hay que ser psicólogo para implementar una técnica. ¿Bien? Ok, bueno, Ricky, ¿estás listo? Vamos a los breakout room para ejercitar un poquitito sobre el método ORCE, a ver si nos quedó claro la diferencia entre observar, registrar, clasificar y evaluar. Cuando quieran, los profes ya están listos ahí con la consigna. Perfecto, bueno, vamos. Gracias. Ok. Bueno, entonces, consigna del trabajo de esta semana, ¿sí? Primero, siempre leemos la ficha correspondiente al tema, que en este caso es Assessment Center. La actividad va a estar enfocada en lo que es Assessment Center. Vamos a seleccionar. Alguien está hablando por chat, no sé qué está diciendo. Anita, tranqui, estoy preguntando una cosa a la comisión 3. Tranquila. Ah, listo, perfecto, perfecto. Bueno, vamos a seleccionar 3 ejercicios, ¿sí? Vamos a agarrar toda la lista de ejercicios que vimos, que están en las fichas, que están súper detallados para qué se usa, etcétera, etcétera. Y vamos a decir, bueno, si yo tuviese que relevar estas 3 competencias, para relevar cada una de estas competencias, ¿cuáles serían 3 ejercicios que incluiría en un Assessment Center que voy a diseñar para relevarlas? Acuérdense que la observación parte de los comportamientos. Entonces, son 3 ejercicios como mínimo por cada una de las competencias. Es decir, que mínimo ustedes debieran proponer en total 9 ejercicios, 3 para cada competencia. Si quieren proponer más de 3, excelente. El piso es 3, ¿sí? Y van a tener que no solamente seleccionar el ejercicio, sino que van a tener que justificar por qué eligen ese ejercicio para relevar la competencia comunicación efectiva, innovación o pensamiento analítico, diciendo, ok, decido que este es uno de los ejercicios que voy a incluir porque a través de este ejercicio voy a poder relevar o voy a poder observar tal y cual comportamiento, ¿sí? Pueden inventar el puesto, no hay problema con el puesto de trabajo para el cual estamos relevando estas competencias. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas o consultas respecto a la consigna del trabajo de esta semana? ¿Estamos ok? Sí. Gracias Ana, antes de que nos vayamos, bueno, hay algunas comisiones que se van a quedar. Sí, comisión 1 se queda. ¿Quiénes son todos los que se quedan? Creo que... Comisión 10 también. Queda. Comisión 1, 10, ¿cuál más? 4. 4, 2. 1, 2, 4, 10.
Comisión 7 solo se queda un alumno. Ok, y la 8. Ok. 1, 2, 4, Comisión 5 8, también 10. había dicho la profesora. Ah, bueno. Sí, los 5 también. Ok, Sí. bueno, perfecto. Entonces, primero antes de irse, todos los que saben que se tienen que quedar, no se vayan. La segunda cosa, parece que hubo una pregunta, es cómo hacer un assessment center virtual. En realidad tiene que ver con un diseño de ejercicios, probablemente lo que se puede trabajar en un assessment center virtual es por Zoom. Imagínense muy parecido a lo que hacemos nosotros con los breakout rooms. Claro. Bueno, obviamente no con tan activa participación de parte del profesor, nosotros tenemos un rol activo, pero imagínense, estamos en un assessment, los dividimos en breakout room, en cada breakout room tenemos observadores, antes en la sala general le dimos la consigna, cuando van a breakout room, por ejemplo, le damos ese caso de discusión. Uy, está un poco molesto esto de... No, que a mí por lo menos recién me había sacado tuve que meterme de nuevo. Sí, Me había sacado el Zoom. Sí, a mí también. Sí. Fue un error de clic que complicó todo, pero perdón. Ahí estamos todos. Ok, bueno, vamos de nuevo. Entonces, Assessment Center virtual se puede hacer. Lo que vamos a hacer es que el que diseñe el assessment, obviamente tiene que tener en cuenta que la gente va a estar virtual, dan la consigna en el plenario como hacemos nosotros, se manda a la gente a los breakout rooms, en cada breakout room, además de los participantes, están los observadores, la gente tiene la consigna, ejecuta la consigna y los observadores observan. Obviamente que va a ser más difícil las actividades manuales y cosas por el estilo, pero se pueden hacer juegos, se pueden combinar, se pueden hacer role-playing, se pueden hacer estudios de caso. He visto, a veces se combinan un software adicional, además del Zoom, donde un ejercicio de simulación donde todos cargan datos y cosas, además de la discusión que se ve. A veces también se puede hacer como, ustedes seguramente alguna vez fueron a jugar a un escape room. Bueno, hay escape room virtuales que también se pueden hacer para un assessment center. Hay un montón, lo único que uno tiene que hacer es entender cuáles son las facilidades que tiene para poder hacer.